Bueno, jovencitos, continuando con el video de la teoría del trabajo mecánico, vamos a ver algunos ejercicios de aplicación de tu ficha, ¿sí? Por si acaso he elegido los problemas entre comillas más trancas, para que veas, porque los demás están más sencillos que los que voy a resolver, ¿sí? El primer ejercicio dice lo siguiente: calcular el trabajo de la fuerza F si el cuerpo se desplaza 3 metros en la misma dirección de la fuerza F. A ver, si tú te das cuenta, hay dos fuerzas, el de 20 y el de 5, ¿cierto? Entonces, en este caso, mi profesorcito me dijo cuando estábamos en el salón, de que si había dos fuerzas, hay una fuerza resultante, o también trabajo neto. Pero hay que leer muy bien lo que dice el problema. No seas pulpín, no seas mongol. Te me calmas, cálmate. Ahí dice bien claro: calcular el trabajo de la fuerza F. Solamente me dice la fuerza F. ¿Sí? Entonces, yo solamente voy a tomar en cuenta el 20 newton. Nada más. Nada más. Así de simple es la vida. Veamos. Como me dice que la fuerza es a la misma dirección que el desplazamiento, porque dice que el cuerpo se desplaza 3 metros con la misma dirección, entonces el trabajo va a ser positivo. Profe, es positivo. Entonces simplemente aplicas tu ecuación. Trabajo es igual fuerza por distancia. ¿Cuánto es tu fuerza? 20. ¿Cuánto es tu distancia? 3. 20 por 3, haciendo un esfuerzo sobrehumano antes que te dé un derrame cerebral. 20 por 3, 60 joules. Así de sencillo es tu material de trabajo. Hay que leer bien el ejercicio, ¿sí? Ahí está Vizcarra. En la figura mostrada, ¿qué trabajo realiza Beto para subir el paquete? Ahí está, ¿no? Pepe está subiendo su paquete, ¿no? Un paquete de 8 kilogramos. Paquetazo que tiene Pepe. Hasta una altura de 5 metros con velocidad constante. A ver, veamos. Para que una persona pueda cargar ese bloque, para que pueda cargar, para que simplemente lo jale, para que suba, necesariamente la fuerza de la persona tiene que ser igual o mayor, ¿cierto? Si es menor, simplemente el bloque cae y él se cae de cara, ¿no? Entonces, para poder cargar ese bloque, es necesario usar la misma fuerza que el peso del bloque. El peso del bloque. Profesor, entonces la fuerza sería 8. No pulpín. El peso va a depender de la masa y la gravedad. El 8 kilogramos sería tu masa. En cambio, tú ya sabes que la gravedad es 10. Entonces simplemente masa por gravedad, 8 por 10, 80 newton sería tu fuerza. Como ya tienes la fuerza, simplemente aplicas el trabajo. ¿Qué altura vas a subir? 5 metros. Entonces dices, trabajo es igual a fuerza por distancia. En este caso tu fuerza sería el de 80 newton. Y tu distancia, los 5 metros que vas a subir. 80 newton por 5 metros, haciendo un esfuerzo sobrehumano, no te pajarees, sería 400 joules. Así de simple. Al tercer problemita. Ahí está, ¿no? Tu amigo el cabezón. Dice lo siguiente: si el bloque es llevado a velocidad constante, hallar el trabajo que realiza el rozamiento al desplazarlo 10 metros. Recuerda que tu teta es 37 grados. Ahí está. Miren, hay una condición para poder resolver los temas de trabajo mecánico.
es que la fuerza debe ser paralela al movimiento. Si tú te das cuenta, nuestro amigo el cabezón está agarrando la caja y lo está moviendo en el piso, o sea, lo está moviendo horizontalmente, pero la fuerza que él está ejerciendo no es horizontal, porque es una cuerda diagonal. Entonces, yo tengo que hacer que la fuerza y el movimiento de la cajita deben ser paralelas. Deben ser paralelas. Entonces, yo tengo que hacer que esa fuerza F esté en esas rayitas punteaditas. ¿Y cómo hago eso, profesorcito? Como tenemos un ángulo de 37 grados, θ es igual a 37, tenemos que usar nuestros triángulos notables, nuestra trigonometría básica. Como el ángulo es de 37, entonces voy a usar este triángulo que apareció acá, por magia, 37 y 53 grados, ¿no? Nosotros debemos conocer ya al derecho y al izquierdo los lados de este triángulo notable. 5K es la hipotenusa, 3K se le opone a 37 y 53 se le opone 4K. Como la fuerza de nuestro amigo cabezón está en la diagonal, entonces esa fuerza de 20 Newton que aparece en el gráfico se le igualaría a 5K. 5K sería igual a 20, simplemente división, K valdría 4. Como ya tienes el valor de la constante K, que es 4, puedes hallar los otros dos lados del triángulo, 4K y 3K. 4 por 4, 16. 3 por 4, 12. Entonces, profe, tú me has dicho que deben ser paralelas. Excelente. ¿Qué lado del triángulo es paralela a la cajita que se mueve en el piso? El 4K, ¿sí o no? Entonces usaremos la fuerza de 16 Newton. Profe, ¿qué pasa con el 20 y qué pasa con el 12? Simplemente no me importa. ¿Por qué? Porque no están en el plano. ¿Listo? Simplemente sería 16 Newton, que es la fuerza horizontal, y el desplazamiento que me dice el problema, 10 metros. 16 por 10, 160 joules. Pero, profe, veo mis alternativas y no hay alternativa. Profe, ¿qué me está haciendo? Me está engañando. I don't understand, ¿no? Lo clásico. Entonces, ¿por qué menos 160? Porque vamos a volver a leer el trabajo que realiza el rozamiento. Rozamiento. El rozamiento es aquella fuerza que se opone al movimiento. Entonces, si tú te recordarás, trabajo negativo, la fuerza es contraria al movimiento del objeto. Entonces, como me dice el trabajo del rozamiento, de por sí, ¿cómo va a ser su trabajo? Negativo. Por eso es que sale menos 160 joules. Finish. Ahí está. Ahí está, ahí es cuando te estás escapando de la cuarentena. Dice lo siguiente: si el bloque es arrastrado con la aceleración que se muestra una distancia de 5 metros, hallar el trabajo que realiza F, sabiendo que el rozamiento vale 2 newton. A ver, ¿no? Si el bloque es arrastrado con la aceleración. Como me está mencionando aceleración y veo en mi dibujito que hay una masa de 3 kilogramos, una cajita de 3 kilogramos, entonces yo recuerdo los últimos temas del año pasado. No sé si recuerdan dinámica lineal, la segunda ley de Newton. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. La masa, tú sabes en el gráfico que es 3 kilogramos. Y la aceleración, según el gráfico, es 6 metros por segundo al cuadrado. Entonces hago un esfuerzo sobrehumano de nuevo y multiplico 3 por 6, que sería 18 newton. Ese es el valor de la fuerza F. Ahora,
Profesor, me está que mi señal también dice que el rozamiento vale 2 newton. Pero eso no te importa, papu. ¿Por qué? Porque me dice hallar el trabajo que realiza F. ¿Y F qué es? ¿No lo has hallado, F? 18. El rozamiento, su valor está de más. No lo considero. Va a haber problemas en donde te van a dar datos que realmente no lo vas a usar. Y en los exámenes de admisión hay bastante de eso. Son datos distractores que aparecen en el ejercicio y que tú piensas, porque aparece tengo que usarlo. Hay datos que no es necesario usar. No vas a usar todos. ¿Ya? Entonces simplemente aplicamos la fórmula fuerza por distancia. Sería 18 por 5. ¡Ah, mi cerebro! 90 joules. Sencillo. Y ya se está acabando este video. Por último, el último ejercicio, ¿ya? Dice, el bloque de 16 kilogramos de masa se ve afectado por las fuerzas indicadas. F1 igual a 10, F2 igual a 20 y F3 es igual a 30 raíz de 2 y se desplaza 10 metros. Me pide hallar el trabajo de la fuerza 3, solamente de la fuerza 3. Si tú te das cuenta, el trabajo de la fuerza 3 es con el ángulo, ¿qué ángulo? De ángulo de 45 grados. Entonces, recordando un poquito del ejercicio number 3, la fuerza y el desplazamiento deben ser paralelas. Por lo tanto, la fuerza 3 debemos descomponerlo por triángulo notable, porque hay un ángulo. ¿Qué triángulo sería? El triángulo de 45 y 45. Si tú te das cuenta, los catetos son iguales y la hipotenusa es K raíz de 2. Profe, ¿cuánto vale F3? 30 raíz de 2, K raíz de 2. K raíz de 2. Entonces, ¿cuánto valdría K? 30 newton. Simplemente como K vale 30 newton, porque acá dice 30 raíz de 2, K raíz de 2. ¿Cuáles serían los otros dos valores? Serían iguales, ¿no? 30 y 30. Simplemente agarra el 30 horizontal y multiplicas por la distancia. 30 por 10, porque me dice que se desplaza 10 metros, sería 300 joules. Profesor, ¿y por qué no puede ser menos? Tienes que fijarte, pulpín. Que no te vaya a dar un laxus brutus pajariacus. Tienes que ver esta flecha del centro del gráfico. ¿Hacia dónde señala? Hacia donde está el F3, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se mueve hacia donde va el F3. Eso quiere decir que F3 va a realizar un trabajo positivo. Bueno, jóvenes, hasta ahí. Esos 5 ejercicios fueron como clase introductoria de la primera semana. De verdad, si tienes alguna duda, algunas sugerencias, la sequía de la garganta, disculpa. El coordinador del área, la coordinadora del área les va a hacer llegar el número, me preguntan por WhatsApp, algunas madres también de repente si que tienen dudas, me llaman o simplemente me mandan un mensaje, ¿ya? Pero eso sí, por favor no seas tan salvaje en llamarme a las 11 de la noche, 2 de la mañana, ¿ya? Tampoco no soy un Drácula, no soy una gárgola, ¿sí? Con gusto resolveré tus dudas, jovencito. De verdad, gracias por haber visto este video. Espero de ante todo que tú y tu familia se encuentren bien de salud, ¿no? Cuídense y nos vemos hasta la próxima semana. Se me cuidan y chao, chao.